Bonjour à tous et à toutes. Je vous amène le salut de l'Afrique. Je vous amène le salut des 24 pays où Simplon travaille aujourd'hui à essayer de changer des vies. Comment nous essayons de changer des vies? En allant chercher des personnes désespérées, des personnes vulnérables, des personnes qui ont abandonné ou qui sont sur le point d'abandonner, en les formant au métier de la technologie. Parce que chez Simplon, nous pensons que le digital aujourd'hui, qui est devenu incontournable, est un puissant levier d'inclusion et d'insertion sociale. Donc nous allons les chercher, nous les prenons par la main, nous les formons et nous les accompagnons vers des opportunités professionnelles. Dans ces 24 pays où nous opérons, nous tirons de l'expérience que nous avons globalement avec une phrase. Et cette phrase est celle-ci: l'espoir est permis. L'espoir est permis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les belles expériences, c'est les belles histoires qu'on raconte qui le disent. Mais c'est aussi l'histoire de Fatoumata Ba qui m'a beaucoup marqué. Fatoumata Ba est une jeune Sénégalaise qui habite dans la banlieue, un endroit qui est très aimé de Now Sims, puisque Now Sims nous a aidé à mettre en place un centre de formation dans la banlieue de Dakar pour aller chercher chez les jeunes, les former et les insérer. Fatoumata était une vendeuse d'eau, de sachets d'eau. Elle avait un plateau, pour ceux qui connaissent l'Afrique et le Sénégal. Vous croisez souvent des gens qui vendent dans la rue. Fatoumata Ba en faisait partie, elle vendait des sachets d'eau sur un plateau. Elle le faisait parce qu'elle n'avait pas d'autres opportunités. Elle le faisait parce qu'elle se devait d'être solidaire avec sa maman, qui est restauratrice à Dakar, qui est analphabète, mais qui a tout compris des enjeux de l'éducation et de l'insertion. Elle se battait aux côtés de Fatoumata, elle l'encourageait, jusqu'au jour où Fatoumata a amené son dossier à Simplon pour faire une formation qui s'appelle référent digital. Le référent digital, c'est la personne qui va s'occuper de la notoriété de l'entreprise sur les réseaux sociaux, qui va gérer le site Internet d'une entreprise et qui va rendre visible l'activité de l'entreprise de manière générale. Et on l'a prise chez Simplon. On l'a formée au métier de référent digital. Elle a appris à coder chez nous. Elle a appris à faire du marketing digital. Elle a appris à faire du graphisme chez nous. Et à la fin, elle a obtenu sa certification. Et ce qu'on a découvert chez Fatoumata Ba, c'était qu'avant de venir chez Simplon, et au moment où elle vendait sous le soleil de Dakar, encore une fois, pour ceux qui connaissent l'Afrique, il fait très chaud, en se faufilant entre les voitures pour vendre son eau. Le chiffre d'affaires de Fatoumata sur ce plateau d'eau n'excédait pas 3 euros. Alors vous me direz qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 euros? Je vous dirai pas grand-chose. 3 euros, je pense que c'est le seuil de pauvreté, c'est le seuil également de la dignité. Et on a appris, à la fin, certainement le jour de sa certification, que Fatoumata Ba avait une licence en mathématiques appliquées à l'informatique. C'est parce qu'elle n'avait pas de moyens. C'est parce qu'elle n'arrivait pas à trouver une opportunité qu'elle est venue nous voir, qu'elle est venue chercher chez Simplon une formation complémentaire qui pourrait lui permettre enfin de trouver du travail. Elle en a trouvé. Aujourd'hui, Fatoumata Ba est la référente digitale d'une organisation qui travaille dans le domaine de la protection de la femme, de la lutte contre les violences basées sur le genre. La symbolique, elle est forte. Hein? C'est une femme qui s'est battue, qui s'est formée, qui a son diplôme et qui se retrouve à travailler dans une organisation qui défend les femmes. La symbolique chez moi, elle est très forte. Et ça, c'était un exemple. Mais des Fatoumata Ba, il y en a des millions en Afrique. Moi, je suis le directeur de Simplon Afrique. Je ne gère pas que le Sénégal. La directrice de Simplon Afrique est dans la salle. Mais moi, ce que je vois, c'est que tout le continent africain partage les mêmes enjeux.
Des Fatoumata Ba, il y en a énormément. Moussa l'a dit tout à l'heure, chaque année, 300 000 jeunes obtiennent leur diplôme sans pour autant obtenir une opportunité professionnelle. Et nous, chez Simplon, ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter notre contribution modeste. Effectivement, on va nous dire, lorsque vous formez 30 000 jeunes sur 300 000, c'est une goutte d'eau dans la mer. Je vais répondre, oui, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est déjà une goutte d'eau. Pour la bonne et simple raison que, depuis qu'on s'est installé en Afrique, on a formé plus de 30 000 personnes. On est à un taux d'insertion de 96%. On a un taux d'inclusion des femmes, parce que ça fait partie des valeurs cardinales de Simplon, de 43%. Ça peut paraître minime, mais pour qui connaît les stéréotypes de genre sur les femmes et la tech, c'est un très bon résultat. Et on nous dira, mais comment vous faites pour réussir ça en Afrique, dans un continent quand même pauvre, où le tissu économique il n'est pas aussi étoffé qu'en Europe, où on a des difficultés d'insertion? Je vais dire qu'on a osé renverser la table. On a osé renverser la table sur la méthode. Avant, quand on étudiait, il y avait un professeur dans un amphithéâtre qui écrivait ou bien qui parlait et les jeunes qui prenaient des notes. On a dit, on va renverser la table sur le plan pédagogique. Plus de professeurs dans la salle qui parlent de théorie. Plus de formateurs qui rédigent des cours dans leur tour d'ivoire et en venant imposer ça aux apprenants. On est en situation réelle. On recrée le monde de l'entreprise dans la salle de formation. Ça va parler à Factoria. Cette méthode va parler à plusieurs opérateurs aujourd'hui qui sont dans l'innovation. On a renversé la table aussi au point sur le plan de l'accompagnement. Quand on veut aider une personne, il faut la comprendre. Il faut comprendre son parcours de vie, ses blessures, ses handicaps et ses envies. Et ça, il n'y a que l'accompagnement personnalisé qui peut l'apporter. Et donc, chaque apprenant est un cas à part et suivi de manière personnalisée, en essayant de comprendre son histoire, son parcours, et en essayant de transformer ses histoires et ses parcours en atouts qui lui serviront. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mon rêve. Moi, je suis un pur produit des ONG. Depuis que j'ai fini mes études, j'ai juré que je ne travaillerai pas pour une entreprise commerciale. C'est une vocation, c'est comme ça. Et depuis que j'ai commencé à travailler, je nourris un rêve. C'est que dans mon continent, dans ma communauté, que chaque jeune qui exprime un besoin puisse avoir une réponse positive. Que chaque jeune qui ait besoin d'une opportunité puisse l'avoir. Et pour ça, on l'a dit, il faut des moyens. Mon ambition en tant que directeur Afrique, c'est d'ici 2030 de former 1 million de jeunes Africains qui en ont besoin. Ce ne sera pas simple, ce ne sera pas évident, parce qu'aujourd'hui, on assiste à un contexte économique difficile, au moment où l'on parle de défis climatiques, de défis sociologiques, de défis budgétaires. C'est là où nous, on souhaite réaliser ce rêve-là. Et ce rêve, je souhaite le faire avec vous. Je souhaite rêver avec vous que d'ici 2030, 1 million de jeunes soient formés par les équipes de Simplon dans les pays dans lesquels on opère, pour qu'ils puissent trouver une opportunité. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie chez nous, c'est qu'on vit beaucoup sur le système de solidarité. L'impact d'un jeune apprenant formé qui s'insère, qui gagne même entre 500 et 1 000 euros, c'est un impact social d'abord, mais c'est aussi un impact économique. Moi, mon salaire, ce n'est pas que pour moi et mon épouse. C'est pour être solidaire de mes parents, c'est pour payer l'école de ma nièce, c'est pour appuyer les jeunes de mon village. Et ce système de solidarité-là, c'est ça qui porte l'impact économique qu'on essaie d'avoir. Donc, ne regardons pas tout simplement ce que Now Sims nous permet de faire sous un angle purement social.
regardons-le sous un angle économique, sous un angle solidaire. Donc, si vous souhaitez faire partie de cette aventure, de cet objectif que je dirais fou, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin de cette prestation pour un soutien matériel, pour un soutien financier et même pour un soutien tout simplement humain et moral. Merci beaucoup. Bueno, muy buenos días, ya un poquito tardes para todos y para todas. Mi nombre es Karen, no la necesito. Mi nombre es Karen Arias Pineda, soy bumanguesa, santanderiana, colombiana, y necesito todo mi cuerpo para compartirles la historia que les voy a contar el día de hoy. Esta historia está atravesada obviamente por mi propia experiencia. Soy hija de un hombre desplazado por el conflicto armado en mi país. Soy hija de una madre adolescente. Tenía 16 años mi mamá cuando quedó en embarazo. Y esa historia es más común de lo que creemos en mi país. Les voy a compartir la historia mía, pero también la historia de Betsabé, una mujer que nació en el Magdalena Medio, específicamente en San Pablo. Y Betsabé, al igual que mi mamá, dejó sus estudios a los 15 años. Le faltaban tan solo 2 años para finalizar el bachillerato, que es la básica en mi país. Cuando yo conocí a Betsabé, no entendí en ese momento por qué me conecté tan fuerte con ella. Luego, a medida que iba conversando, entendí que la historia de ella se cruzaba con la de mi mamá. Y ahí hice unas conexiones distintas. Betsabé es una mujer de una mirada tranquila y una sonrisa un poco tímida. Y en su cuerpo y en su historia no comprendía que la vida podía ser distinta. Ella nació en un municipio que está a la orilla del río Magdalena, en donde el conflicto armado es marcado, es fuerte, es duro, en donde en ocasiones en las noches no se puede salir porque se escuchan las balas. Y si bien en mi país hoy se habla mucho de la paz y de cómo tejerla, en San Pablo, por ejemplo, las oportunidades se acaban rápido. El 93% de las niñas y los niños finaliza la primaria, pero tan solo el 32% de la juventud de ese municipio logran completar el bachillerato. Es una cruda y fuerte realidad. ¿Y esto por qué ocurre? Es multifactorial. El conflicto armado es una de las situaciones que agrava esto. Pero también el embarazo en la adolescencia es una de las complicaciones que se experimenta en este territorio. Y si miramos la situación en el cuerpo de las mujeres, pues las cosas cambian. Y cambian de manera más profunda e incluso en algunas situaciones radical. Porque es que nacer niña es más difícil que nacer niño. Desarrollarse en un territorio siendo mujer, en un territorio con el conflicto armado como el de Colombia, es más complejo, porque tenemos otras cargas, la carga del cuidado, por ejemplo, la carga de dejar los estudios por estar en embarazo e incluso la carga de ser parte de los grupos armados por una disputa de tu cuerpo. No es una decisión, está marcado así en algunos territorios. La historia de Betsabé es una historia que se teje por el río Magdalena y es una historia adversa, compleja, pero es una historia muy, muy común. Es una historia de muchas mujeres en Colombia. Y es que la informalidad representa más de la mitad de la población en este territorio del Magdalena Medio. Las mujeres tienen sueños, tienen deseos, que como Betsabé era el de ser enfermera y vestir de blanco para atender en los hospitales, era su deseo. Pero su situación particular la obligó a abandonar este sueño y este derecho, porque en ocasiones hablamos de la educación únicamente como un sueño y olvidamos que es un derecho conquistado y es un derecho luchado.
En el 2021, hace relativamente poco, Betsabé conoció a un grupo de mujeres que se juntan en una casa en San Pablo a hablar de las cosas que solo nos pasan a nosotros. Allí, Betsabé descubrió una lideresa que estaba apagada. No sabía que era una mujer con unas características no solamente para transformar su futuro, sino transformar el de otras mujeres. Logró vincularse a un programa que se llama Madeja de Mujeres para el Saber Saber. Es una iniciativa que busca brindar a mujeres jóvenes especialmente una posibilidad de finalizar sus estudios, completar el bachillerato, el caso de Betsabé, pero en su cabeza no estaba hacer otra cosa más allá de completar su bachillerato. Pues resulta que Madeja de Mujeres para el Saber Saber es una iniciativa que no solamente forma en bachillerato, sino que le da la posibilidad a las mujeres de emprender una formación técnica. Hoy Betsabé no viste de blanco, pero tiene esa vestimenta de la dignidad de haber finalizado regencia en farmacia y tener un empleo con otras características. Está bajo techo porque Betsabé durante años trabajó en el muelle fluvial de San Pablo vendiendo empanadas, arepas de huevo y caribañolas. Un primer elemento que a veces lo vemos como natural, pero para ella no era así. Imaginen por un instante esa fotografía de Betsabé, una mujer de 19 años volviendo a tener los cuadernos al lado de su hijo. Es una imagen revolucionaria porque naturalizamos y normalizamos la educación en las personas. Y en este caso fue una oportunidad completamente distinta para ella. Madeja de Mujeres para el Saber Saber está en 9 municipios del Magdalena Medio. Son municipios que los conecta el río Magdalena, una de las fuentes fluviales más importantes que hay en mi país, pero es un municipio que dice un autor por allí que si es un río, que si desocupáramos el río Magdalena encontraríamos uno de los cementerios más grandes de Colombia. ¿Por qué? Porque es el río por donde transita el conflicto armado también. Y eso genera unos retos diferentes. En ese sentido, Madeja ha transitado por el río y ha buscado que otras mujeres accedan a procesos formativos que no son cualquiera. Porque hablar del empleo juvenil tiene unos retos, pero hablar del empleo juvenil de mujeres encarna otros retos. Esta apuesta y esta iniciativa está permeada y está estructurada bajo las necesidades que tienen las mujeres en el territorio. Esas necesidades implica adaptarnos a unos horarios específicos, ¿cierto? No es lo mismo estudiar en la jornada del día a estudiar en la noche después de llevar una jornada laboral y pensar en regresar a su casa a cuidar a sus hijos, a su familia. No es lo mismo. No es lo mismo entrar a estudiar cuando tu autoestima está por el piso, cuando tu autopercepción está acabada por una violencia doméstica, una violencia estructural y un machismo marcado en el territorio. Entonces, Madeja, ¿qué hace? Madeja no solamente forma técnicamente a las mujeres, sino que contribuye a que estas mujeres crean en esa formación y crean que salir adelante y buscar otras formas de vida sí es posible. Arrancamos por allí, pensando en cultivar en ellas esa mirada de tener una vida diferente en un territorio en donde el conflicto persiste. Porque la reconfiguración del conflicto nos ha enseñado que incluso Madeja también se tiene que transformar bajo esa lógica. Entonces nos adaptamos a su tiempo, nos adaptamos al contexto, nos adaptamos a las necesidades educativas que haya en el territorio y así configuramos esta apuesta. Hace tan solo 3 años nos dimos cuenta que formar a las mujeres en un territorio como el nuestro era insuficiente. Y aparecen unas mujeres que se llaman las madrinas de las mujeres que están en Madeja para el Saber Saber. ¿Quiénes son esas madrinas? Son mujeres que acompañan no solamente el proceso formativo, sino que contribuyen para que una vez la mujer termine su proceso, logre una colocación en el empleo. Y eso es un itinerario holístico.
Eso es una estructura que permite no solamente que ella finalice su proceso, sino que al finalizarlo tenga más y mejores herramientas para la colocación en el empleo. Esa madrina no solamente la acompaña a ella, esa madrina tiene la capacidad de ir a gestionar y a tocar puertas en empresas y decirle, aquí hay tantas mujeres formadas en esto, esto y esto. Vemos que usted tiene estas necesidades. Eso es una lógica compleja cuando el territorio del Magdalena Medio se alimenta de manera fuerte de un trabajo tercerizado para las mujeres. Pero se ha logrado avanzar de manera significativa en que estas mujeres que están formadas tengan otras posibilidades laborales. Y esa posibilidad laboral le da una posibilidad de no solamente transformar su vida, sino transformar la de su familia, transformar la de su territorio y transformar la de la región. El poder transformador que tiene la educación como organización femenina popular lo descubrimos hace muchísimos años, muchísimos. Es una organización que lleva 53 años de trabajo en el Magdalena Medio. Es el movimiento social de mujeres más antiguo de Colombia que persiste y de manera fuerte y activa. Y eso en un territorio en donde el conflicto armado es tan fuerte no es una tarea sencilla. Ese proceso ha dejado a compañeras desaparecidas, ha dejado a compañeras asesinadas, pero es un proceso con el cual tenemos la firme convicción que ese es parte del camino. Porque si hay un sueño que yo tengo, y ese sueño me lo sembró sobre todo mi mamá, es que el camino sí es la educación. Pero no solamente la educación formal, también la educación popular, la educación en derechos, la educación en habilidades para la vida, la educación que nos permita realmente sentir que sí es posible, pero también esa educación que permita a las empresas y a los gobiernos decirles, eso también es posible. Como les digo, no es una tarea sencilla y para ello necesitamos hacer manada, decimos en la Organización Femenina Popular. En soledad difícilmente la logramos y creo que toda la mañana lo hemos venido escuchando. Y la manada la manada de personas es una estructura distinta. Cuando la manada de especies animales la vemos, camina de manera muy estructurada y avanza rápidamente. La manada de humanos y humanas tiene unos retos distintos, porque tenemos unos egos, tenemos unos intereses y tenemos unos deseos. Pero si el interés común es que ninguna mujer, ninguna niña, ninguna joven se quede atrás en su proceso y en su desarrollo por causas de un embarazo en la adolescencia o por las imposibilidades que el conflicto armado le coloca para ir a la institución educativa, creo que eso ya de entrada nos pone en una situación de ganancia. Ese es mi sueño como Karen Arias, es que hagamos un ejercicio colectivo y que cada quien de lo que tiene que dar, porque soy una convencida de que todas las personas tenemos algo que dar, pero no todas tenemos lo mismo que dar. Dependiendo de nuestro rol social, lo más probable es que nuestro actuar sea distinto al de una mujer popular en Barranca Bermeja, pero nuestro actuar no es un actuar que no exista. Existe un actuar ciudadano, existe un actuar colectivo que sin duda nos permitirá construir la paz. Porque dentro de la OFP tenemos el convencimiento que la paz no se acaba cuando los fusiles se callen. La paz se acaba cuando la paz empieza, cuando todas las mujeres puedan acceder a educación, todas las niñas puedan ir al colegio sin tener el temor de que no pueden regresar a casa. Ahí es cuando realmente la paz en un territorio como Colombia se empieza a construir, a vivir y a experimentar. Este cuento que les traigo el día de hoy está cargado de las experiencias de 2.700 mujeres que hacen parte de la Organización Femenina Popular. En 53 años hemos logrado tejer muchos
procesos. Vamos en la 4ª generación de mujeres y eso realmente nos llena de orgullo. En el 2000, el conflicto dejó en la Organización Femenina Popular un vacío grande, y es que solo quedábamos 500 mujeres. Con todo nuestro proceso y con todo nuestro actuar, hoy ya vamos en 2.700. Y eso también es una de las ganancias de la utopía, porque para eso nos sirve, para caminar. Muchas gracias. Bien, lo que hoy me gustaría es que entre todos imagináramos un puente. Un puente que no está hecho de hormigón, ni siquiera está hecho de acero. Es un puente invisible, pero es el puente que conecta el mundo de la educación, el mundo de la formación, con el mundo laboral. Ese puente es el que vamos a tratar de construir hoy todos juntos por un momento. Yo nací ya hace muchos años en un barrio obrero, de inmigración andaluza, al sur de Sabadell. Es un barrio que se llama Les Termes y que todavía existe en la frontera entre Sabadell y Barberà del Vallès. En aquel barrio de inmigración andaluza, en los colegios no había psicólogos, no había servicio de orientación, no había pedagogos, no existía una red, no existía una comunidad. En casa, mis padres tenían suficiente con llegar a fin de mes y pagarnos los estudios a mi hermana y a mí. Pero ellos sí tenían una conciencia clara en aquel momento. Y es que, en realidad, la formación no era un gasto, era una inversión de futuro para sus hijos. Y poco a poco yo también fui adquiriendo una cierta intuición, que no era otra que, gracias a la formación, progresivamente, era probable que tuviera muchas más oportunidades laborales en el futuro. Yo no sabía lo que era una empresa, ni cómo entrar en una empresa, ni siquiera que tendría que utilizar una empresa en el futuro. Y esto, que es mi historia, todavía es la historia de muchos barrios en Barcelona, en Cataluña y en España. Poco a poco fui cobrando conciencia de una cuestión básica, y es de que ese puente existe, pero que ese puente está roto para muchos jóvenes que trabajan o que estudian en nuestro país. Es un puente que tiene huecos y es un puente que en muchas ocasiones ni siquiera se llega a completar. Y eso, de alguna manera, desarrolló mi vocación pública. Y decidí que me gustaría trabajar por generar empleo de calidad, por mejorar los servicios de orientación profesional, por mejorar todo lo que es la formación de las personas jóvenes, también de los colectivos vulnerables. Y en ese camino, en un momento dado, llegué a dirigir el Servicio de Empleo de Cataluña, el famoso SOC. Y ahí me di cuenta de una cuestión básica, y es que, en realidad, el problema está claro. El sistema educativo y el sistema laboral hablan lenguajes distintos, hablan idiomas diferentes, y ni siquiera en ocasiones con Google Translator era posible entenderlos. Y eso responde a dos realidades distintas. La educación enseña conceptos, pero el trabajo exige competencias. La educación da o exige o pregunta respuestas y requiere respuestas acertadas. Pero el trabajo lo que premia son las preguntas y las soluciones inteligentes o creativas. La educación es lineal, pero el trabajo es cambiante y es flexible. Y desde ese punto de vista, la gran pregunta era, ¿cómo podemos construir un puente sólido entre esas dos realidades, entre esos dos sistemas que a priori no se hablan entre sí? A mí me gusta a veces acudir a etimología de las palabras, y en este caso, puente deriva del latín. Es una palabra que se utilizaban los antiguos romanos y que es la palabra pons pontis. Y es verdad, la palabra pons pontis se utilizaba como una estructura armada, sólida, para salvar un obstáculo, sea un río, sea un valle, cualquier obstáculo. Pero en realidad también se utilizaba en otra acepción, que es la que creo que nos interesa más. Y es que también se utiliza con la acepción de lazo, de nexo, de vínculo, de unión. Y eso es relevante para nuestro
trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad no se trata de poner ladrillos para construir un puente, sino de generar conexiones humanas, de generar vinculación, de generar empatía. Esto es fácil de decir, pero difícil de poner en práctica. Pero así y todo es muy relevante, y más en tiempos de la inteligencia artificial. No renunciar a las conexiones humanas es algo completamente crítico si queremos construir un futuro mejor. En ese sentido, yo siempre hablo de las 3 Cs. Las 3 Cs son los grandes pilares para construir ese puente. El primero es el conocimiento, el segundo es la corresponsabilidad, la tercera es la cooperación. El conocimiento, ¿por qué? Porque el conocimiento técnico es necesario y es imprescindible, pero cada vez más, y esto lo sabéis, lo que son las competencias y los que son las famosas habilidades blandas, las soft skills, son precisamente mucho más críticas en ese tránsito, en esa conexión entre el mundo educativo y el mundo laboral. ¿Por qué hablo de las soft skills? Porque las empresas hablan de ello. El año pasado hubo una encuesta a las grandes y medianas empresas españolas en las que prácticamente 7 de cada 10 empresas decían que lo que más valoraban a la hora de incorporar una persona joven en sus organizaciones eran las habilidades blandas. La resiliencia, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la comunicación. Esa es la valoración que hacían ya 7 de cada 10 empresas. Es verdad que decía Mark Twain de que existen verdades, mentiras y estadísticas. Esto es una estadística, pero 7 de cada 10 empieza a ser representativo. Y creo que eso en el futuro va a aumentar bastante más. Y ahí el trabajo que ha empezado a realizar NoSIMS en muchas cuestiones relativas a cómo trabajar esa innovación formativa a través de competencias blandas y de soft skills es un trabajo que tiene que ser poroso y que tiene que ser colaborativo con el resto de entidades. La segunda es la corresponsabilidad. Le pedimos a las personas jóvenes que no abandonen sus estudios, que continúen. Y eso es una responsabilidad en realidad de los jóvenes. Pero también hemos de exigir a las empresas que sean transparentes, que actúen con equidad y que ofrezcan entornos no discriminatorios para la incorporación de personas jóvenes. Y eso es una exigencia corresponsable que también hemos de pedir al ámbito empresarial. Y por lo que respecta al ámbito educativo, también hemos de pedir de forma clara que las escuelas se acerquen lo más posible al ámbito laboral, que expliquen cómo va a funcionar ese futuro, que expliquen y que tengan conexiones con esas empresas. Esa apertura al ámbito laboral es una asignatura todavía pendiente, no solo en España, sino en la mayor parte de países del mundo. En este sentido, estoy trabajando con la Cámara de Comercio de Barcelona, porque tiene muchas pequeñas y medianas empresas, en tratar de incorporar a través de alianzas también la incorporación de mujeres jóvenes en la industria, sobre todo en aquellos sectores industriales en los que están subrepresentadas y necesitan talento. Hay que acercar a la empresa y esta es una de las fórmulas. La tercera C es la de cooperación. Eso está en el ADN de NoSIMS, la creación de alianzas, y hoy se ha hablado aquí. Pero la cooperación tiene que ser sólida y tiene que basarse sobre todo en las realidades del futuro, es decir, en aprendizajes experienciales, en todo lo que es una formación vinculada a las habilidades laborales, en lo que son, digamos, itinerarios prácticos o de innovación aplicada a los retos que tanto las empresas como las administraciones públicas pueden situar en las escuelas. Las alianzas y la cooperación es otro de los grandes pilares para la construcción de nuestro puente. El barrio en el que yo nací ahora es un barrio obrero, eso no ha cambiado, pero es un barrio en el que más del 80% de su población proviene de la inmigración subsahariana. Y esas personas son jóvenes, también son trabajadores y trabajadoras, y realmente también tienen sueños que cumplir. Y tienen un puente que cruzar y tienen un puente que construir. Y eso no siempre es posible, pero es una realidad que tenemos en nuestros barrios. En mi caso, ahora mismo trabajo en una empresa privada. Soy socio de una consultora internacional
que básicamente tengo como responsabilidad todo lo que es el ámbito de impacto social. Y en ese sentido, mi propósito, digamos así, continúa siendo el mismo, que es intentar acercar a las empresas a la realidad de esos barrios, de esas personas jóvenes, de esos colectivos vulnerables. ¿Y cómo se hace eso? Estamos tratando de generar carreras profesionales justas dentro de la propia empresa. ¿Por qué? Porque en realidad ese puente es bidireccional. Cuando llegas al mercado laboral necesitas a veces volver y recalificarte, volverte a formar, adquirir nuevas habilidades, adquirir nuevas capacidades. No es un puente en una dirección, es bidireccional. También estamos ayudando a las empresas a ser de verdad socialmente responsables. ¿De acuerdo? No por salir en la fotografía, sino por practicar ese tipo de alianzas, de intercambio de conocimiento y de corresponsabilidad. También estamos trabajando para que las empresas creen retos y los sitúen en las escuelas y que básicamente sean las personas jóvenes las que resuelvan retos, problemas y necesidades de las personas jóvenes en el ámbito laboral. Ese es un camino duro, pero que las empresas pueden ayudar a transitar sin vulnerar la metodología que las entidades sociales sabéis y que habéis aplicado en el tiempo. Y también estamos ayudando a crear comunidades sostenibles, que aglutinen entidades sociales, que aglutinen administraciones públicas y también el sector privado. Comunidades sostenibles en barrios en desarrollo, en barrios que cambian, donde se van a construir nuevas viviendas, donde en realidad va a cambiar el tejido social y que las personas y los jóvenes, y las jóvenes en particular, se sienten más desamparadas. Crear comunidades sostenibles en un concepto social amplio es algo que a lo que las empresas también pueden contribuir. Y eso esencialmente es lo que os voy a pedir hoy. ¿Por qué? Porque en realidad con el tiempo he tardado, pero con el tiempo he entendido que con 3 Cs no era suficiente para construir los pilares de ese puente y que hay una cuarta C, que es el compromiso. Y el compromiso es esencial y es lo que tenemos que fraguar. Construir una red es imprescindible, pero que esa red sea sólida y se formalice de alguna manera es esencial. Y ahí tenéis que estar las entidades sociales, tienen que estar las administraciones públicas y tiene que estar también el sector privado. ¿Por qué? Porque trabajamos por la construcción de un puente. Trabajamos básicamente por la construcción de lo que es un proyecto de vida, más allá de un puente entre educación y empleo, porque trabajamos en el fondo para lograr que esas personas que ahora viven en nuestros barrios puedan tener, digamos, un itinerario y puedan tener básicamente un proyecto de vida. Ahora mismo en España hay una relación directa entre lo que es el nivel formativo, lo que es la tasa de empleo y lo que es el nivel salarial. Por tanto, para lo que trabajamos es para que las personas puedan ser libres y autónomas. Y en realidad, y eso es lo que os pido hoy, si trabajamos juntos en esa red, lo que estaremos fraguando no es algo para hoy, sino que estaremos trabajando por el futuro de toda una nueva generación. Muchísimas gracias.